Buenos días, iglesia. Bienvenidos a esta transmisión de la iglesia de Prayer House Church acá en Toronto, Canadá. Y también el día de hoy queremos aprovechar para enviar nuestras oraciones y nuestra solidaridad con nuestros hermanos en Huancayo, en Junín, que acaban de experimentar un sismo muy fuerte. Estamos orando por todos ustedes. Y el día de hoy, mis hermanos, les quería compartir algo que realmente algo que a mí personalmente me ha llamado la atención recientemente. Es una historia de la Biblia que yo aprendí de muy niño. Desde muy joven lo había escuchado, lo había leído un montón de veces. Pero hay veces donde la palabra de Dios recién, o sea, hace fruto en ti. O sea, realmente hay como este comprendimiento que uno recién, por decir, se le prende un foco. Recién cuando algo estás experimentando en su propia vida que está relacionado con algo que ya sucedió 2000 años atrás en la palabra de Dios. Y como muchos de ustedes saben, estamos acá ministrando en Canadá y estoy con un equipo de otros evangelistas. Y desde hace 2 años atrás, un poco más de 2 años atrás, empezamos a hacer evangelismo en público, sea en las calles o en las plazas, o nos han invitado a ciertos lugares. Una vez hicimos una prédica en una biblioteca, acá me acuerdo, y dentro de unas pocas semanas, literalmente en 2 semanas, vamos a estar haciendo evangelismo en público en una ciudad que está a 2 horas de Toronto, que se llama Hamilton. Los que están acá en Canadá conocerán esa ciudad. Y ahora las cosas han cambiado desde que habíamos empezado a hacer administración en público, o sea, evangelización y adoración y oración en público. Acá en Canadá hace unos meses pasó una ley que en inglés se llama Bill C9, o sea, ley C9, que ahora prohíbe, supuestamente, bajo el disfraz de que estamos tratando de proteger a la gente de lo que llamaban en inglés hate speech. O sea, a impedir de que la gente empiecen a escuchar palabras de odio, literalmente. Ahora no nos permite a nosotros, los cristianos, sea que eres pastor o no, igual, si eres cristiano y tú tienes el deseo de predicar la palabra de Dios en público, lo permiten, pero con una condición. Y una condición razonable sería, por ejemplo, o sea, no decir groserías, no maldecir a la gente, decir, oh, todos ustedes son pecadores, que Dios los va a castigar. Ok, eso, si fuera eso, comprenderíamos. Ni siquiera tenemos la costumbre de evangelizar de esa forma. Nosotros invitamos a la gente de recibir a Cristo como Señor y Salvador y encontrar esa vida eterna, una nueva vida, una restauración en Cristo. Siempre es la actitud de invitar, no amenazar. Eso sería razonable. El asunto es el hecho que ahora dicen que no podemos hablar sobre el pecado, o sea, condenar el pecado usando la Biblia. O sea, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice claramente lo que es el matrimonio, un hombre, una mujer, hombre y mujer, ninguna otra mezcla de eso, unidos para la vida. Y eso es algo sagrado que Dios puso, que Dios creó. Si tú quieres condenar, por decir, eso, así dicen ellos, si quieren hablar en contra de cualquier cosa que no es eso, sea hombre con hombre, mujer con mujer, o cualquier otra cosa, ahora tú no puedes decir que la Biblia condena eso. Si no, te pueden castigar. Ahora, los castigos depende de la circunstancia, puede ser una multa. En casos extremos, yo conozco un pastor que todos los años hace evangelización en el centro de Toronto en el mes de junio, que lo llaman el mes del orgullo, y casi todos los años yo he visto, porque lo sigo en las redes sociales, se llama David Lynn, y lo arrestan, porque la gente lo acusan, oh, nos está maldiciendo, está hablando groserías, y cuando realmente escucha sus predicas, no, simplemente está predicando la verdad de que esto es pecado y Dios nos llama a arrepentimiento. Pero en esa época al menos, la última vez que lo arrestan, pero no lo pueden mantener en la cárcel por mucho tiempo porque bajo la ley él está protegido. Acá en el país de Canadá tenemos, es como básicamente nuestra constitución, y una parte se llama The Canadian Charter of Rights and Freedoms, o sea,
Es un papel que dice cuáles son nuestros derechos y libertades como canadienses. Y eso involucra libertad de expresión. O sea, usted tiene el derecho de predicar y promocionar cualquier ideología que ustedes quieran, que sea algo razonable, obviamente. Pero por muchos años eso nos protegía como pastores, evangelistas, posiblemente cristianos que tienen el deseo de compartir la palabra de Dios. Entonces, por esa ley, cada vez que lo arrestaban a este pastor, siempre lo dejaban libre. No lo podían meter a la cárcel legalmente. Y creo que es por esa razón justamente que ahora los enemigos del evangelio, los que odian a Dios, que están oponiéndose a Cristo, ahora están poco a poco tratando de hacer de que predicar el evangelio en general sea ilegal. Pero saben de que no lo pueden hacer todo a la vez. Saben muy bien de que tienen que hacerlo paso a paso. Entonces, esto es un paso más adelante para ellos, para la gente que no quieren que la gente conozca a Cristo. Entonces, por eso, mira, ahora les voy a ir al libro de los Hechos. Justamente en la iglesia canadiense estamos haciendo una serie sobre el libro de los Hechos, un capítulo cada domingo, así como un patrón, ¿no? Y eso es una historia que yo creo que muchos de ustedes, si es que ustedes se han criado en la iglesia, probablemente esto les va a sonar familiar. Los que recién están conociendo a Cristo o recién están en el proceso de aprender, esto va a ser una historia interesante para ustedes también. Desde el inicio, desde el primer día, el primer domingo que nosotros habíamos empezado esta serie, les dije que yo quiero que ustedes escuchen y lean el libro de los Hechos, pero como si tuvieran nuevos lentes, o sea, una nueva perspectiva. En este caso, yo quiero que ustedes lo vean no solamente como un grupo de hombres que están tan inspirados. ¡Wow! Jesús fue un hombre tan asombroso. Hay que contar todo el mundo sobre él. Ahora, ¿hay un poco de verdad en eso? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que eso está equivocado, pero yo quería que la perspectiva sería no solamente hombres emocionados, apasionados porque, wow, mira qué tan grande era Jesús, sino que ellos mismos se veían como personas que estaban participando, siendo los embajadores de Jesucristo y su reino acá en la tierra. O sea, el reino, mira, el reino terrenal, el mundo, había sido esclavizado, por decir, bajo esa maldición del pecado y la muerte que fue traído por el pecado al mundo, o sea, a través de Adán y Eva. Y Cristo, llamado en el libro de Romanos el último Adán, rompió esa maldición. En la cruz Jesús pagó el precio por nuestros pecados como el Cordero de Dios y quitó los pecados del mundo. Entonces Él destruyó, Él derrotó en la cruz el poder que el pecado tuvo sobre nosotros. Y con su resurrección, Cristo derrotó el poder de la misma muerte, que también nos tenía atado. Y ahora tenemos la promesa en Cristo que dijo, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, esa es nuestra esperanza para los que estamos en Cristo. Entonces, el reino de las tinieblas tuvo esa autoridad, ese poder. Tenía el mundo atado como prisionero, pero ahora el Mesías, Cristo, vino para romper esas cadenas, para ser libre y proclamar libertad a los cautivos. Entonces, ahora el reino de Dios está invadiendo este mundo con el propósito de liberarlo. Entonces, con esa perspectiva, yo quería que los hermanos de la iglesia, yo quiero que mientras que estemos leyendo Hechos, que tengan esa mentalidad. Acuérdense, no solamente son hombres emocionados por algo cool que vieron, no. Son hombres que se dan cuenta, wow, mira, Cristo nos liberó, somos entre los primeros que Dios nos ha liberado de la esclavitud, de esta cárcel del pecado y la muerte, y ahora Él nos ha mandado, ahora andan por todo el mundo y prediquen esto. O sea, para que todo el mundo pueda conocer y encontrar esa libertad en el Mesías, en Cristo. Esa era su motivación primaria, pues. Entonces, el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2, para los que nunca lo han leído, porque Jesús les dijo, yo quiero que hagan mis obras, pero antes de que lo hagan, primero esperen de que la promesa, que el poder de Dios venga sobre ustedes. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, les dijo. Eso sucedió y en ese primer día, a Pedro, que Jesús, antes de que Jesús ascendió al cielo, Jesús le mandó diciendo, yo quiero que tú cuides a mis ovejas. ¿Cómo llamas a una persona que cuida ovejas?
un pastor. O sea, Pedro fue el primer pastor de la iglesia cristiana. Jesús dijo, mientras que yo voy, yo quiero que tú estés a cargo y que tú cuides a mis ovejas, tú seas el primer pastor. Y sí, a tus órdenes. Entonces, eso es lo que sucedió. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro fue el que se levantó y cuando toda la gente de la ciudad estaban mirando y diciendo, oye, ¿qué sucede? ¿Estos hombres están ebrios? ¿Qué sucede? ¿Cómo están hablando en todas estas lenguas y estos idiomas que nunca conocían? Él se para. Él es la voz de la iglesia diciendo, no, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Les habla de que ustedes conocieron a Jesús, pero no creyeron en él. Lo crucificaron, pero Dios ahora lo ha levantado, lo ha resucitado entre los muertos. Ahora Él está vivo. Y ahora Él llama a todos ustedes que se arrepienten y se bauticen para que ustedes también puedan recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y dice Hechos 2, de que ese día fue fundada la iglesia cristiana. 3,000 personas creyeron y fueron bautizados y se unieron al grupo. Y más, la Biblia dice que todos los días el número crecía y crecía y crecía. En el capítulo 3 es el primer milagro. Ya habíamos visto la primera prédica. La primera prédica de la iglesia cristiana fue por Pedro, ahí en el día de Pentecostés. Pero ahora, a Pedro y Juan, mira, ellos no se veían como nosotros nos estamos convirtiendo a una nueva religión llamado cristianismo. Ni siquiera, mira, recién en el capítulo 11 del libro de los Hechos, recién ahí se encuentra la palabra cristiano, pero eso es una historia para otro momento. Igual ellos se identificaban como judíos. O sea, creer en Jesús no era traicionar su fe judía, era el cumplimiento de su fe. O sea, todo el punto de su fe, de la religión de los judíos, era esperando que el Mesías venga para librarnos del pecado de la muerte. Ahora el Mesías ha venido, Jesucristo. Entonces no se veían como una nueva religión, era simplemente estos hermanos, él decía, esto es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a nuestros padres, a nuestros ancestros, a través de los profetas. Los libros que nosotros hemos leído cada Shabbat decían que esto iba a suceder y ahora ha sucedido. Podemos regocijar en eso. Entonces tenían la costumbre igual, antes de que existían iglesias, se reunían en casas, pero todavía pertenecían al templo, el templo de los judíos, el templo de Herodes en esta época. Entonces Pedro y Juan tenían la costumbre, como cualquier otro judío, de ir al templo para orar y adorar a Dios. Y justo fuera de la puerta del templo había un hombre que había sido cojo desde su infancia, o sea, había nacido cojo toda su vida. Entonces Pedro y Juan, inspirados por el Espíritu Santo que ahora habitaba en ellos, decían a este hombre, míranos, nosotros no tenemos plata ni oro, o sea, no tenemos plata para darte, yo sé que estás pidiendo limosna, pero te podemos dar algo mucho mejor, algo que sí nosotros tenemos. Pedro lo agarra de la mano derecha y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y sucede el primer milagro en la iglesia cristiana después de que Jesús había ascendido al cielo. Y el hombre, eso es algo interesante que le dije a la iglesia canadiense, de que observen de que este hombre no era solamente un hombre enfermo, este hombre representaba a todo el mundo sin Cristo, que él ni siquiera podía entrar a la presencia de Dios. Él estaba fuera del templo, esperando ahí con su manito así pidiendo limosna, porque sabía la gente con su conciencia, bueno, mira, está al punto de orar y adorar a Dios en el templo, o sea, más me vale darle al menos una monedita para que compre su cafecito, ¿no? Algo. Una buena estrategia, sinceramente. Pero les dio algo mucho mejor. Y al ser sanado, recién este hombre, alabando a Dios, puede entrar al templo para darle las gracias a Dios. Entonces anda, él acompaña a Pedro y a Juan. Igual entran al templo, ahí agarrado de la mano, y les estoy saltando, regocijando. Y toda la multitud los están mirando así como, ¿qué? Porque todo el mundo conocía a este hombre, lo habíamos visto ahí por décadas. Siempre, cada vez que veo al templo, siempre le doy su monedita, pero ahora está saltando como, no sé, como una rana. No entiendo. Y Pedro les tiene que calmar diciendo, hermanos, ¿por qué nos están mirando como si nosotros, por nuestro propio poder, hemos sanado a este hombre? Y proclama ahí, en la segunda prédica de la iglesia cristiana, dice,
ahí en público en el templo, con miles de personas mirándolo. Dice, este hombre ha sido sanado por el poder de Jesucristo, Jesús de Nazaret, quien Dios resucitó entre los muertos. Juan y yo, todos nosotros somos testigos de estas cosas. Y nuevamente da su prédica, da su prédica, da su prédica. Y ahora vamos a leer directamente Hechos capítulo 4. Porque el capítulo 3 termina con esta prédica de Pedro, nuevamente llamando a la gente a creer en Jesucristo, el Mesías, el cumplimiento de su fe, de la fe judía. Dice acá, Hechos capítulo 4, empezando desde el 1. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y los saduceos indignados, o sea, enojados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero mira, no, eso no fue en vano. El 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¡Wow! O sea, mira, en el día de Pentecostés, 3,000 personas se arrepintieron, creyeron en Cristo y fueron bautizados. Se unieron a la iglesia cristiana. La Biblia dice que todos los días se añadían y ni siquiera nos da un número. O sea, había tanta gente que ni siquiera daban cuenta de, no estaban contando, pues. Pero mira, con esta segunda prédica, 5,000 más se añaden. O sea, mínimo. Había más, pero mínimo ahora, en tan solo unos días, 8,000 personas en la ciudad de Jerusalén creían de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. En el versículo 5, sucedió que al día siguiente, o sea, pasaron una noche en la cárcel, siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, ¿se acuerdan de Caifás? Era el sumo sacerdote que había condenado a Jesús. Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. O sea, el hombre también estaba en la cárcel con ellos, ahí al costado. Era la evidencia. ¿Ven este hombre? Sanado por Jesucristo. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación. Esta es ahora la tercera prédica de la iglesia cristiana. Pedro proclama diciendo, no hay ningún otro nombre que hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, o sea, ni siquiera conocían sus ABCs, y sin preocupación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Esa parte me da risa. O sea, ¿qué pueden decir? O sea, ¿qué más evidencia quieren? Pero después de ordenarles que salieron fuera del concilio, deliberaban entre sí. O sea, tenían que discutir, hablar. ¿Qué hacemos? Así dice en el 16, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven acá en Jerusalén. Y no podemos negarlo. O sea, sabían de que estaban mal. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, para que no sigan predicando esto, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Ni siquiera quieren decir el nombre de Jesús. Entonces, nuevamente, en 18 los llamaron. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron,
Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque no habían roto ninguna ley. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, 40 años viendo un hombre cojo ahí pidiendo limosna frente a la puerta del templo, ni siquiera podía entrar. Y ahora sanado. Y la única explicación que tienen es por Jesús de Nazaret. ¿Y quién es este Jesús de Nazaret? Tampoco no era ningún secreto. Por 3 años y medio antes de eso, todo el mundo sabía de que Jesús fue conocido como un hombre que hacía milagros, que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Y los mismos sacerdotes se dan cuenta y dicen, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vamos a poder negar? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que esto es un fraude? Dios fue estratégico en esta sanidad para hacer evidencia. Y a pesar de las amenazas, mira, 5,000 almas vinieron a Cristo ese día. Y lo único que les podía dejar con esa amenaza, diciendo, nunca más deberían predicar en nombre de este tal Jesucristo. Y me encanta. Y esto está la parte que es muy personal para mí. Porque no solamente yo, cualquier pastor, cualquier cristiano acá en Canadá que tiene el deseo de predicar y proclamar el nombre de Jesucristo acá, sea en la ciudad de Toronto o en la ciudad de Hamilton, donde vamos a ir en unas semanas, tenemos que tomar una decisión. Porque Romanos capítulo 13 sí nos dice claramente de que nuestro deber como ciudadanos es obedecer las autoridades que Dios ha puesto acá en la tierra. En mi caso, como ciudadano canadiense, estoy obligado por Dios en la Biblia de obedecer y someterme a las autoridades en la ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. En este momento nuestro primer ministro se llama Mark Carney. Antes de eso era Justin Trudeau. Ninguno de esos dos me caen bien. Trudeau un poco peor, sinceramente. Ninguno me caen, pero Dios me dice en su palabra de que yo estoy obligado a someter a su autoridad. Lo que dicen es ley, pero hay un límite. Pedro acá lo dijo claramente. O sea, juzguen entre ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a ustedes? O sea, obedecer la ley de hombres acá en la tierra. Y pueden ser, mira, tienen autoridad. Los sacerdotes y Caifás, los gobernantes, tenían autoridad. Pedro no negaba eso. Su pregunta era si es más importante obedecer a ellos, hombres, o obedecer a Dios. Porque el Dios de Pedro y Juan, Jesucristo, les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra han sido dadas a mí. Entonces andan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñalos a hacer todas las cosas que les he enseñado. Verdaderamente siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es Mateo capítulo 28, desde el versículo 19 al 20, por si acaso. O sea, ya tenían sus mandatos, una orden, de no cualquier hombre. Jesús es Dios y hombre a la misma vez. O sea, Dios les dio un mandato de predicar el evangelio por todo el mundo, empezando en Jerusalén incluso. Entonces Pedro miraba y decía, yo me acuerdo las palabras de mi Señor Jesucristo, que me dice, predique. Y ahora estoy escuchando las palabras de mis autoridades seculares acá en la tierra, que me dicen, no prediquen. Yo no puedo hacer ambos. Jesús dijo claramente, uno no puede servir a Dios, a dos maestros. Vas a seguir a uno y negarle al otro. Amar a uno y rechazar al otro. Y Pedro, parcialmente, lo que Pedro estaba diciendo claramente a estas autoridades, mira, los respetamos, pero desafortunadamente en este caso no podemos obedecer lo que ustedes nos dicen porque Dios ya nos dio un mandato, ya nos dio una orden y contradice lo que ustedes están diciendo. Mi Dios dijo, prediquen, ustedes dicen, no prediquen,
Y yo tomé la decisión que voy a obedecer a mi Dios que dijo, predica. Y miren, tan solo los primeros 4 capítulos de los libros de los Hechos ya tenemos 3 prédicas. Entonces, mis hermanos, mis compañeros en la fe, acá en Canadá, les pido encarecidamente que estén orando por nosotros, porque nosotros, así como Pedro y Juan, nosotros hemos tomado la decisión de que vamos a obedecer primero a Dios antes de los hombres. Vamos a obedecer el reino de los cielos mucho antes del país de Canadá. Dios hizo que yo nazca en este país y yo amo este país. Yo amo a Canadá. Pero nunca uno debe amar su país más que a Dios. Es así de simple. El momento que mi país dice niega a Jesucristo, yo voy a decir no. Antes de ser ciudadano canadiense, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Antes de someter a Mark Carney como mi primer ministro, me someto ante Jesucristo, mi Rey, mi Dios y mi Salvador. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que estén orando, no solamente por mí, sino por los otros líderes, los otros pastores y evangelistas que vamos a estar ahí predicando por todos lados. Nunca. Uno no puede proclamar el evangelio sin predicar de este libro. Acá Dios reveló su palabra. Esta palabra de Dios dice muy claramente que está vivo y es como una espada de doble filo. Y nosotros no podemos negar, así como dijo Pedro y Juan, no podemos negar lo que nosotros hemos visto y oído. ¿Y cuántos de nosotros también somos testigos de la bondad de Dios? Hemos probado y visto que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios que murió en la cruz, que dio su vida como el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados y los echó al fondo de la mar. Y que ahora nos ofrece una vida eterna que nosotros nunca podíamos haber ganado en nuestro propio mérito. ¿Cómo podemos negar a nuestro Señor y Rey que hizo eso por nosotros? Vamos a orar en este momento. Para todos ustedes que ya han estado en la fe por mucho tiempo, puede ser que desde su infancia, no solamente han estado en la iglesia, incluso ya habían escuchado esta historia varias veces. No fue algo nuevo para ustedes. Pero han llegado a la conclusión de que, ¿sabes qué? Han habido momentos donde yo no me he sometido a Cristo, sino lo que dicen los demás. Donde yo he sido tan preocupada por lo que dicen los demás y por consecuencia de eso he sido desobediente a Cristo. El hecho de que ustedes están viendo esta prédica no es casualidad. Así como Pedro dio su prédica, ahora 2000 años después, nosotros seguimos teniendo muchos pastores que ahora les están predicando este mensaje de que el reino de Dios se nos está acercando, de que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y nosotros tenemos el privilegio de haber experimentado esa libertad, pero ahora tenemos una responsabilidad de asegurar que todo el mundo escuche este mensaje. Jesús dijo de que este mensaje de salvación del Evangelio irá a todo el mundo y después vendrá el fin. Nuestro Rey vendrá para tomar su trono que le pertenece. Entonces, Señor Dios, venimos delante de ti y primeramente nos humillamos y te pedimos perdón por todas las veces que nosotros hemos sido cobardes. Cuando nosotros nos hemos preocupado mucho más de lo que dicen, lo que opinan los demás, en vez de que nos importe lo que tú has dicho ya, lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y tomamos la decisión, yo tomo la decisión en este momento, Señor. Ustedes también pueden orar esto. Tomo la decisión de que voy a siempre obedecer a ti en vez de los hombres. El momento que el hombre me dice que tengo que negar a mi Señor y Dios, voy a pararme firme y decir no. Señor, yo amo mi país, yo oro por mis autoridades, pero nunca serán más grandes que tú, Señor. Y para ustedes, mis queridos amigos que están viendo esta transmisión y nunca han recibido a Cristo, únense en este momento. Vamos a darles la oportunidad, así como los 3000 en el Pentecostés y los 5000 cuando fue sanado este hombre, de reconocer quién es Jesucristo. Sí, Señor, yo confieso que yo soy pecador, yo he sido rebelde contra ti, y yo he entristecido a tu espíritu, pero el día de hoy yo me arrepiento y declaro que sí creo en Cristo. Yo creo de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna.
pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu Santo que vino sobre esa iglesia primitiva, que sigue habitando entre nosotros, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu, que habites en nosotros, Señor Espíritu Santo, y que nos des ese coraje, así como Pedro y Juan dice acá claramente en la Biblia, que llenos del Espíritu Santo proclamaron de que Jesucristo murió y resucitó, y que nosotros somos testigos de estas cosas. Te damos toda la gloria y la honra a ti, nuestro Dios. Te bendecimos, Señor Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y les bendigo a todos ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente.